Bueno, la Argentina planera, entre comillas, es antimeritocrática, gran debate en Argentina. Se trata de estigmatizaciones. Estamos con Emilio Persi, con Movimiento Evita. Muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí. No, gracias por invitarme. Bueno, ¿cuán real es esto de que una familia o una persona que recibe planes sociales por parte del Estado, de alguna manera ve minimizado, impactado su motivación personal para intentar salir de su situación? No, creo que la Argentina, más de la mitad de los hogares reciben más del ANSES que de su trabajo. Sí. Eso no es un orgullo, eso es un problema, digamos, es una cosa a resolver, digamos, eso está mal. El ordenador social, el que resuelve la mayoría de las enfermedades sociales del barrio, es el trabajo, es el salario. El gran ordenador social de esta sociedad capitalista es el salario, y cuando no está el salario, eso empieza a complicar todo y empiezan a aparecer las enfermedades sociales y empiezan a aparecer los problemas. Y hoy, insisto, la mitad de los hogares reciben más del ANSES que de su propio trabajo. Bienvenido sea el subsidio, pero si es permanente, lo que produce es que la pobreza se va haciendo cada vez más estructural y cada vez más difícil de combatir. Hoy, insisto, la Argentina tiene 6 millones de trabajadores asalariados privados. Sí. ¿No? De 24 millones que tendrían que ser lo que tengamos. Menor, sí. Es decir, en los 70 teníamos los mismos. Sí, estancado el trabajo formal en la Argentina. En 1970 teníamos los mismos. Entonces, ese es el problema a resolver. Es el problema principal a resolver, que resuelve la pobreza, que resuelve las enfermedades sociales, que ordena socialmente a la sociedad. El subsidio siempre hay que verlo como una cuestión transitoria. Bienvenido sea, de la forma que es en Argentina, que es prácticamente universal, ¿no? Que es porque el subsidio más grande, digamos, hoy en el territorio es la asignación universal y las jubilaciones universales. En todas las casas hay un jubilado y llega la asignación universal. Y después están los planes sociales, que son nada más que 500.000, digamos, ¿no? Claro. Ahora, Emilio, hay una comparación interesante, muy desigual, pero interesante para plantear. Una de las cuestiones que siempre se señala del sistema social en Europa es que hay unos subsidios o seguros de desempleo que logran, de alguna manera, asegurar una condición digna para aquellos que están desempleados. Y hay una lógica muchas veces de buscar el desempleo entre los jóvenes, por ejemplo. Por supuesto, el desempleo juvenil en Europa es un problema, pero también hay una lógica de usar el desempleo para una manera como de tener la posibilidad de cambiar de trabajo sin costos y experimentar algunas cuestiones. Argentina no es esa situación porque la crisis es muy seria, pero hay algunos prejuicios, algunos lugares comunes que dicen que esa... de alguna manera esa situación que se ha vuelto endémica del sostenimiento del Estado para las familias que están en una situación vulnerable termina generando un efecto colateral indeseado, que es el acostumbramiento al subsidio y una baja en la motivación para salir a trabajar. ¿Hay algo de real en eso? Yo creo que, insisto, es decir, hay una pobreza estructural en la Argentina que cada vez se va estructuralizando cada vez más. El Fondo Monetario es el gran los programas del Fondo Monetario estructuralizan la pobreza, porque hacen desaparecer al Estado y entonces la pobreza cada vez se transforma en más estructural. En Europa hoy están yendo más a la idea universal, es decir, nosotros la idea del salario social complementario la tomamos de Europa. Francia tiene el salario ciudadano, Alemania tiene para varios programas, para varios sectores también un salario que es la mitad del salario mínimo vital y móvil, que es parecido a lo que es en Argentina. Entonces, el mundo viene subsidiando determinados sectores sociales porque no hay trabajo para todos, ese es el problema central. Nosotros creemos que tiene que haber trabajo para todos, que el que no tiene que inventar el trabajo, el Estado tiene la obligación de darle trabajo a todos, porque, insisto, el único ordenador social es el trabajo. Lo que le cambia la vida a la gente es el trabajo. Lo que destruye a la pobreza y destruye las enfermedades sociales y combate definitivamente el hambre es el trabajo, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que poner el foco y Perón decía que gobernar es generar trabajo. Y bueno, creo que es eso. Es decir, yo quisiera que los gobiernos se los evalúe por la cantidad de trabajo y que la cantidad de trabajo con derecho que generan, es decir, de trabajo en blanco. Problema en Argentina. En 2011 está estancado el empleo formal en el 42%, ¿no? Y no logra salir. No es el 40%. El empleo formal, si uno toma como asalariados formales, son 6 millones en la Argentina. ¿No? 12 millones son sumándole los 3 millones del Estado, más los contrapopistas.
pero el empleo formal, el trabajador... Privado en relación de dependencia. De relación de dependencia con salarios son 6 millones, es ínfimo. La industria, por ejemplo, que decimos que es la que más genera trabajo, son 1 millón. El comercio son otro millón, el campo son 400.000. Ahora, Emilio, en estas, bueno, grietas que se producen en esta Argentina tan particular, donde se opone los derechos de los ciudadanos nacidos en un lugar y los derechos de los ciudadanos que llegan, los extranjeros que llegan a la Argentina, también hay un preconcepto que dice que los extranjeros que llegan consiguen trabajo rápido, y están las cifras de las plataformas, por ejemplo, de, bueno, de delivery, donde el 80% son extranjeros. ¿Por qué los argentinos no optan por ese tipo de posibilidades? También pasa lo mismo en Europa. Digamos, ¿no? Los argentinos van a Europa y consiguen trabajo rápidamente. ¿Por qué? Porque un poco el emigrante acepta cualquier trabajo y acepta trabajo sin derechos, en negro en general. Y también, como muchas veces no tienen papeles, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, no pueden ser, digamos, si en Argentina, si tiene los papeles correctos, tendría que estar en blanco, entonces está bajo, sigue estando bajo convenio, y si te cae la municipalidad o la inspección de metido de trabajo, tienes problema. En cambio, en este caso no. También tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con los papeles. Pero y tiene que ver, insisto, con la condición de inmigrante y con los papeles. También, no hay que negarlo, tiene que ver con la estructuralización de la pobreza. Es decir, cada vez es más difícil. De la pobreza. Cada vez es más difícil, ¿no?, resolver el problema del trabajo para todos. Cada vez es más difícil, cada vez va a ser más difícil. Por eso es necesario trabajar mucho para hacerlo. Pero y las organizaciones, en realidad, ponemos mucho esfuerzo en eso, en recuperar la cultura del trabajo. Ahora, Emilio, un dirigente como usted, que está tan en contacto con los sectores populares en extrema necesidad, de alguna manera le plantean estas opciones de trabajo, bueno, que es cuestionado el tema del trabajo de las plataformas, pero al mismo tiempo hay mucho de futuro en esos trabajos y de posibilidad de ascenso social. ¿Les ofrecen eso como posibilidad? No, no. ¿Por qué no? No, porque no creo que ahí haya eso. En general, todo eso, cada vez que avanza más la tecnología, destruye trabajo, no genera trabajo. ¿No hay una sustitución? No, la plataforma en realidad, es decir, el pibe que laburaba en una pizzería con la motito, hoy es reemplazado por la plataforma. Y el tiempo ocioso que tenía el pibe en la pizzería, la plataforma, entonces hay menos pibes, digamos, hay menos pibes trabajando que los que había antes. Hoy representa el 1% de la masa laboral pero en antes Argentina, eran más, antes eran más. Lo que usted plantea es que el chico del delivery, cuando no estaba la plataforma, ¿había más cantidad? Había más cantidad de delivery. Si en realidad todo va, la productividad va hacia... Acá no tenemos camarógrafos. No, es una empresa moderna y no tiene... Bueno, entonces la tecnología va reemplazando trabajo. Eso es inevitable. Hay que generar trabajo de otras características para otros sectores. Es decir, no sé, Alemania en la economía del cuidado tiene 2,5 millones de personas trabajando. ¿No? 2,5 millones de personas. Mirá si nosotros, en la Ciudad de Buenos Aires se calcula que faltan unas 500.000 personas en la economía del cuidado. Entonces creo que hay que... Una población que envejece, exponencialmente. Claro, hay que buscar nuevos nichos de trabajo para generar trabajo masivamente. Pero mira, le planteo otro ejemplo que me parece también interesante. En la Ciudad de Buenos Aires, en algún momento, no recuerdo si era el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o de Ciudad, deciden lanzar en algunos barrios vulnerables, empleo para mujeres que tenían que ver con peluquería. Y fueron muy cuestionados, ¿no? Esos proyectos, en la idea de que de alguna manera se arrinconaba a esos sectores en un cierto servicio. Y la verdad es que para un país como Canadá, que tiene un sistema de inmigración con puntos, de skilled workers, trabajadores calificados, el trabajo de peluquería es altamente calificado porque implica acreditaciones por el uso de productos químicos, por ejemplo, que implica siempre una peluquería. Entonces, no hay una especie de idea también de estigmatizaciones, de prejuicios que impiden de alguna manera ampliar el horizonte de posibilidades. Lo que hay es que creo que tenemos que hacer una cruzada a los argentinos para resolver este problema. Tenemos que poner todos el esfuerzo en este problema. La peluquería es una salida. En La Matanza, yo creo que es parecido a Latinoamérica en muchas cosas. Es decir, tiene una cultura muy especial y hay una peluquería por cuadra, digamos, ¿no? Y las compañeras desarrollan mucho la tarea yendo a las casas, la peluquería personalizada, es decir, de ir a la casa a hacer las uñas, hay que buscar toda la variedad. Nosotros lo llamamos a todo eso, Francisco y nosotros llamamos
economía popular, cuando uno se autoinventa su trabajo. Sí, el ¿no? emprendedurismo lo llama el gobierno. El gobierno, pero llamémoslo como llamamos, pero es la economía popular, es decir, es que uno se inventa el trabajo. Sí. Hoy muchas veces lo que hay que hacer es poner, como dice la iglesia, un oído en el pueblo y escuchar qué es lo que está haciendo, dignificar ese trabajo. Esa piba que está haciendo por ahí peluquería, por ahí necesita un pequeño crédito. Primero ponerla en blanco. Formación también. Hay 4 millones de trabajadores que están en negro y yo creo que hay que darles una amnistía y pagarles el monotributo y ponerlo a todos en blanco. Porque eso también, eso lo hizo Europa, lo hizo Italia, lo hizo España, ¿para qué? Para legalizar una economía sumergida. Esa compañera que va a la casa hoy no factura y podría facturarle a la compañera y ponerla en blanco. Y el Estado haciendo aportes también. Claro, el Estado le tendría que hacer el aporte. En vez de jubilarla, que le haga el aporte. Ahora, entonces habría que cambiar ahí la lógica. Los movimientos piqueteros, o como quiera llamarlos, los movimientos sociales, en lugar de estar pidiendo aumento de planes, podrían empezar a pensar estas opciones. Nosotros siempre pedimos estas opciones. Sí, pero de lo que más se hable y la ocupación de la calle tiene más que ver con los aumentos de subsidios y de planes. No, siempre ha sido estos tipos de cosas. Nosotros hemos cambiado la ley para que sea salario social complementario, para que el compañero que recibe un plan pueda trabajar aparte. Esta compañera, te doy un ejemplo. Una compañera que va a mi casa, es decir, que se dedica a hacer ahora esos dibujos permanentes en las uñas. Sí, en las uñas, bien. ¿No? También muy al tanto acá. Que funciona muy bien y anda muy bien eso. Y nosotros tenemos 8 cursos a las pibas para que hagan esto, pero con eso no le alcanza. Entonces tiene el salario social complementario como una ayuda. Pero casi todas las compañeras que hacen eso en La Matanza tienen el salario social complementario. Nosotros intentamos dárselo el salario a compañeros que estén trabajando, no compañeros que no estén trabajando. Eso es interesante. Es decir, ¿por qué? Porque tiene que ser un complemento, como es en los países europeos. Esto que se llama de alguna manera las transferencias condicionadas de dinero. Recibir un subsidio si se tiene algo, dando un esfuerzo claro, y en realidad cambio. yo lo que creo que hay que darles crédito a esa compañera. ¿Para qué? Para que se consiga algún equipo más, hay una maquinita para tallar las uñas. Claro. Bueno, que consiga algún equipamiento más. Sí, una pyme en cada barrio esto sería, una pyme en cada cuadra. No es mucho más que cada cuadra, insisto, hay 6 millones de compañeros que trabajan en blanco, hay 4 millones de compañeros que trabajan en negro en la economía popular, yo creo que hay nada más que 500.000 en la economía de mercado, y 500.000 que tienen patrón y que están negreando, a esos hay que ir con la ley, digamos, y cobrarle, pero hay 4 millones de tipos que se autoinventaron el trabajo y están negro, el tipo que es piletero, el tipo que es jardinero, a ese tipo hay que ponerlo en blanco. No, y aparte muy interesante. El Estado tiene que tomar una decisión política, es el Estado el que no lo pone en blanco, ponerlo en blanco, entonces los aportantes ya serían 10 millones de tipos. ¿No sería un país diferente? Ahora siempre, perdóname, siempre pensamos en achicar jubilaciones, en achicar derechos y no en ampliar la base, la base de los aportantes. ¿Por qué no ampliamos la base de los aportantes? Hay 4 millones de tipos que están esperando que el Estado vaya y les diga, te voy a ayudar. Y en esa ayuda, una de las cosas que voy a hacer, te voy a poner en blanco, te voy a sacar una cuenta en el banco, te voy a bancarizar, te voy a dar la aplicación, acá te la aplicación para que puedas cobrar con la tarjeta de la persona donde vas con el celular. Ahora, Emilio, esa conversación no suele darse, por lo menos no llega a la opinión pública, esa conversación entre los líderes que conocen el funcionamiento de los barrios humildes y el esfuerzo que hace la gente y los que deciden las políticas públicas. Es decir, siempre la conversación que se escucha es la demanda de mayor cantidad de planes sociales y de paliativos de la emergencia. ¿Ustedes tienen, de alguna manera, estudios realizados para estadísticamente ver qué tipo de empleos se están desarrollando, estos trabajadores que están excluidos pero están trabajando? Sí, y creemos, la primera cuestión es, insisto, hay 4 millones que hay que poner en blanco, rápidamente. Eso tiene que ser una tarea rápida. No, el Estado tiene que pagarles a esas personas de monotributo, porque después el Estado pone la plata en el ANSES, por abajo de la mesa. ¿Se entiende? Porque o en planes que no, pero la pone para la jubilación, la pone por debajo de la mesa en el ANSES. ¿No? Entonces, en vez de ponerla por debajo de la mesa, que la ponga a través del trabajador, que lo ponga en blanco. Entonces eso va a legalizar una economía que está sumergida, la va a poner a la vista para que todos la veamos, para que sepamos cuántas compañeras hay haciendo ese trabajo, por ejemplo, y que la podamos ayudar, porque el Estado no la puede ayudar. Ayuda es solo de subsidios y créditos, pero también puede ser de formación, planes de formación. Sí, pero lo que más necesita es crédito. Se me dice a mí, nosotros no estamos en contra, hubo mucha... Créditos es después la devolución de eso. Sí, hubo mucha política de subsidio de maquinaria. Esa maquinaria terminó todo en los talleres clandestinos, ¿no? Es decir, no terminó, los emprendimientos que no están en manos de las organizaciones no perduran en el tiempo, los emprendimientos grandes. Entonces, ¿que no están en manos de las organizaciones sociales? En manos de las organizaciones sociales. Porque las personas individuales que... también hay mucho, también, pero
los talleres, por ejemplo, nosotros tenemos la idea de los talleres textiles, los talleres clandestinos, también habría que ponerlos en blanco. Nosotros hemos hecho una experiencia en eso. Pero la pregunta aquí es si hubo crédito para la maquinaria y para... No, hubo subsidio, yo quiero crédito. Bueno, subsidios para... ¿Por qué? Porque cuando vos haces crédito, el plan de negocio, como se dicen, lo haces mejor. ¿Se entiende? Cuando es un subsidio, me dan una máquina, bueno, ¿qué máquina tenés? Esta, aquella, no importa, no. Esta chica no necesita cualquier máquina, necesita una máquina especial para tallar la... Emilio, ¿hay menos compromiso cuando es un subsidio y no es un crédito? Claro, y sí. ¿Sí? Sí, por eso tienen que ser crédito. ¿Moviliza otras reacciones de la persona? No, otros programas. Otra visión de futuro. Otro plan de negocio haces vos. Plan de negocio, me gusta. Cuando es crédito, nosotros venimos pidiendo crédito a tasa cero, digamos. Es decir, el Estado tiene que buscar la manera de... Si es subsidio, es vía ese crédito. Si es subsidio, es decir, lo que sucede es que es utilizado, digamos, y el plan de negocio no es lo suficientemente sólido. Entonces, creo que hay que darle a esos 4 millones de tipos, hay que poner en blanco y darle subsidio. Y después hay 6 millones de tipos que son demandantes de trabajo. Ahí hay que generar más puestos de trabajo. Hay que inventar, hay que hacer obra pública de pico y pala, hay que generar emprendimientos de la agricultura familiar, hay que generar política alimentaria, hay que generar también... mirá, yo digo una cosa siempre... Nosotros tenemos 1.700 comedores. Las compañeras que trabajan nuestras en los comedores, que lo hacen gratuitamente, ¿no? Las compañeras que en general son compañeras, que trabajan en los comedores, que hemos relevado con la iglesia, los comedores, y la mitad de la comida viene del Estado y la otra mitad la consiguen los compañeros en el barrio. Y esa compañera que está resolviendo un problema social y haciendo que los pibes no pierdan su capacidad intelectual en los primeros años de vida. ¿Cómo se mide eso en el PBI de la Argentina? ¿Se entiende? ¿Por qué esa compañera no tiene una remuneración por ese trabajo que hace? Ese también es un trabajo del cuidado, ¿no? En algunos sectores sociales, como en los sectores altos, ese cuidado lo tiene que pagar un lado. Mirá, Japón... Un 30% lo paga el Estado de la economía del cuidado, un 30% lo paga la obra social de la persona y un 30% lo paga la persona. Entonces hay que buscar maneras para generar laburo. Emilio, hablan mucho de la Iglesia, de la presencia de la Iglesia, tratando de pensar estos temas. Ahora, hay un reproche que se le hace al Papa Francisco y a su mirada sobre estos problemas, que es de alguna manera, una sobreexaltación de la pobreza como un lugar de llegada y no como un punto de partida a superar. ¿Cómo lo ve usted? No, me parece a mí que lo que quiere decir Francisco, Laudato Si, digamos, que es donde está más esto. Es decir, la idea es decir, siempre nos dicen a nosotros, hay una pizza en el horno. Jauretche lo decía de otra manera, lo voy a decir como lo decía Jauretche. Hay una pizza en el horno. La próxima pizza es para repartir, esta es para mí. Hay que crecer para llegar. Y Jauretche dice, se inventó la porción. Dame una porción de la tuya. Y está el otro concepto, que es el concepto, digamos, de que para que la Argentina, para que todos vivamos como el 20% más alto de la clase trabajadora, esos que tienen trabajo en blanco, para que todos vivamos como los que están en trabajo en blanco, Argentina necesita 3 veces y medio la energía que está gastando hoy. ¿La tenemos? Me pregunto. Necesita 6 veces el agua. Para que todos consumamos el agua que consume la ciudad de Buenos Aires, que son 600 litros por habitante, no los 5 litros que se consumen en Jujuy, necesitamos 6 veces el agua. ¿Se entiende? Para que consumamos todos como Europa necesitamos 4 veces. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, en realidad es mentira esto que todos vamos a entrar en ese mundo. En ese mundo no entramos todos. En ese mundo que nos muestra la televisión, en ese mundo que nos muestra la... Pero la idea tampoco es que salgan de ese mundo para subir al mundo. La idea es que los de abajo tienen que estar mejor. Y que tienen que trabajar y producir. Porque si no trabajan y producen, también se da una división social que es... Un pibe sale a trabajar en el barrio, porque todos vivimos en el mismo territorio. Un pibe sale a trabajar y ve 4 vagos en la esquina tomando cerveza. Vuelve a trabajar y ve a los mismos 4 vagos en la esquina tomando cerveza. Dice, yo laburo todo el día para que estos pibes estén acá. Eso genera una división social, una ruptura social en la sociedad que no es buena. Emilio, última cuestión. Hay también una estigmatización del concepto de meritocracia. ¿Cuánto de mérito hay instalado, debería instalarse en el discurso de los sectores más humildes
para que también haya un incentivo individual a salir de la pobreza. Sí, la idea de meritocracia está en realidad en estos sectores altos de la sociedad que creen que por una cuestión de ser mejores llegaron a donde llegaron. Y en realidad casi el 90% de los casos es por un problema de casualidad, digamos. Sí, el azar de la vida. De azar de la vida, digamos, ¿no? No Ahora, creo que haya un problema de preparación en los compañeros. Yo fui pelado metalúrgico durante muchos años. Trabajaba en Matterfeld. Y yo ahora he ido a las fábricas automotrices y miro el trabajo que hacen compañeros de delantal y compañeras de delantal en la fábrica automotriz. Y la verdad que antes teníamos que hacer el 90% de ese trabajo a mano, ¿no? Había que ser un artesano y capacitarse mucho para hacer ese trabajo, para poder soldar en aluminio, sí, para poder armar o para pintar, digamos, había que tener muñeca, había que ser muñequero. Hoy meten el auto dentro de una habitación y lo pintan. sí. Entonces lo puede hacer, te digo, hasta cualquiera, digamos. La tecnología vino a resolver muchas cosas a la humanidad. Y cree ese compañero que está haciendo eso que por un problema de mérito llegó ahí. No es así. Nuestros compañeros tienen las mismas condiciones para hacer ese trabajo. El problema es que no hay trabajo para todos. Yo lo que creo que tenemos que ser realistas. No hay trabajo para todos y el mundo no va a poder hacer que entren todos ahí adentro. Entonces generemos otro trabajo para estos compañeros, porque si no, vamos a tener problemas sociales todo el tiempo. Muchísimas gracias.